Chile es un país largo y delgado que lo tiene casi todo: desierto, glaciares, volcanes, selva fría, archipiélagos que se pierden hacia el Polo Sur. Un país que el mundo conoce por su vino, por su geografía extrema, por Pablo Neruda, por Pinochet. Pero hay otra historia de Chile que casi nadie cuenta: la historia de los lugares que construyó y luego abandonó cuando ya no los necesitaba. En el desierto de Atacama, el más árido del planeta, hay más de 170 oficinas salitreras que alguna vez albergaron a cientos de miles de personas y que hoy son pueblos fantasma donde el viento mueve las puertas de los teatros vacíos. Una de ellas fue primero el orgullo de la industria chilena, luego un campo de concentración de la dictadura y hoy un sitio de memoria donde todavía hay minas antipersonales sin desactivar. En las alturas de los Andes hay ciudades mineras que las empresas americanas construyeron, explotaron y luego vaciaron cuando la contaminación que ellas mismas produjeron hizo imposible seguir viviendo allí. En el sur hay un pueblo que un volcán borró en 48 horas y que el gobierno prometió reconstruir y nunca reconstruyó del todo. 10 pueblos. 10 historias que Chile prefiere no mencionar en las guías turísticas, pero que siguen estando ahí, con sus teatros y sus iglesias y sus calles vacías, esperando que alguien llegue a preguntar qué ocurrió. Pisagua, Tarapacá. Pisagua tiene el aspecto de un pueblo que el tiempo olvidó en la costa de un desierto. El Teatro Municipal de Arquitectura Victoriosa, que desafía su ubicación, sigue en pie frente al Pacífico. Las casas de madera pintadas de colores se desmoronan lentamente bajo el sol del Atacama. El muelle donde llegaban los barcos cargados de salitre está desierto. Pisagua fue en el siglo XIX uno de los puertos más importantes del norte de Chile. Por aquí salía el salitre hacia el mundo. Por aquí llegaban los trabajadores que venían de todas partes a probar fortuna en las pampas. En su mejor momento era un lugar vivo, con comercio, con vida nocturna, con el movimiento constante de los barcos en la bahía. Pero Pisagua tiene una historia que va más allá del salitre. En 1948, el presidente Gabriel González Videla, presionado por los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, declaró ilegal al Partido Comunista de Chile mediante la Ley de Defensa de la Democracia, conocida popularmente como la Ley Maldita. Miles de militantes y simpatizantes comunistas fueron detenidos y enviados a un campo de internamiento en Pisagua. Entre ellos estaba el poeta Pablo Neruda, que logró escapar al exilio cruzando los Andes a caballo. Los que no escaparon pasaron meses en este puerto remoto del desierto, detenidos sin proceso. 25 años después, en 1973, Pisagua volvió a ser campo de prisioneros, esta vez de la dictadura de Pinochet, y esta vez con consecuencias más graves. En 1990, al comienzo de la transición democrática, se descubrieron en el cementerio de Pisagua fosas comunes con los cuerpos de detenidos desaparecidos, ejecutados durante los primeros meses del régimen militar. El descubrimiento sacudió al país. Las fosas de Pisagua pusieron nombre y cara a la política de exterminio que la dictadura había negado durante 17 años. Hoy Pisagua tiene menos de 200 habitantes. El teatro sigue en pie. El muelle sigue en pie. El cementerio donde están enterrados los ejecutados sigue en pie. Es un pueblo que carga con demasiadas memorias para tan pocos habitantes, en un lugar tan remoto que el mundo rara vez llega a verlas. Número 7. Pedro de Valdivia, Antofagasta. Pedro de Valdivia fue construida en 1931 como una de las oficinas salitreras más modernas de Chile, usando el nuevo sistema Guggenheim de procesamiento que prometía hacer competitivo al salitre chileno frente a los nitratos artificiales. Era un experimento industrial de vanguardia en medio del desierto, con una ciudad planificada para sus trabajadores que tenía teatro, hospital, escuelas, canchas deportivas y todos los servicios de una comunidad moderna. El experimento funcionó durante décadas, pero no lo suficiente. La ventaja del salitre natural sobre el artificial nunca fue suficientemente grande como para sostener la operación indefinidamente. En 1996, el campamento de Pedro de Valdivia cerró definitivamente sus puertas. Las familias que vivían allí se fueron a Tocopilla,
a Antofagasta, a donde pudieron. Las casas quedaron vacías. Los edificios quedaron sin mantenimiento. Pero la historia de Pedro de Valdivia no termina con el cierre oficial. Cada año en el mes de junio, algo extraordinario ocurre. Los antiguos habitantes, los que nacieron aquí, o crecieron aquí, o pasaron años de su vida aquí, regresan. Se llaman a sí mismos los pedrinos y las pedrinas. Organizan una fiesta de reencuentro en el pueblo, que ya no existe como pueblo. Abren las casas que ya no son sus casas. Caminan por las calles que ya no tienen vecinos. Y celebran la existencia de un lugar que oficialmente ya no existe, pero que para ellos sigue siendo el lugar donde vivieron. Esa fiesta anual dice algo sobre los pueblos fantasma que los datos históricos no pueden decir, que los lugares no mueren cuando los últimos habitantes se van, mueren cuando los últimos que los recuerdan dejan de necesitar volver. Sewell O'Higgins. Sewell está construida en una pendiente tan pronunciada que no tiene calles, solo escaleras. Miles de escaleras que suben y bajan entre los edificios de colores vivos que los ingenieros americanos de la Braden Copper Company diseñaron a principios del siglo XX para sus trabajadores en las montañas de la región de O'Higgins, a 150 kilómetros al sur de Santiago. La historia de Sewell empieza en 1904, cuando la empresa norteamericana llegó a explotar la mina El Teniente, el yacimiento de cobre subterráneo más grande del mundo. Construyeron primero el ferrocarril que subía desde Rancagua, 5 horas de viaje en tren para llegar a una ciudad a más de 2.000 metros de altura, rodeada de nieve durante gran parte del año. Luego construyeron la ciudad, casas para los mineros, casas para los técnicos americanos que vivían separados en un sector mejor equipado, un hospital, un teatro, escuelas, y el sistema de escaleras que conectaba todos los niveles de una ciudad construida verticalmente, porque el terreno no daba para construirla de otra manera. Los mineros de Sewell trabajaban bajo tierra en un sistema de túneles que se extendía por decenas de kilómetros dentro de la montaña. Las condiciones eran duras. El aislamiento era total. En invierno, la nieve podía cortar el acceso durante días, y el sistema de control que la empresa americana mantenía sobre la vida cotidiana de los trabajadores era tan completo como el de cualquier otra ciudad-empresa del siglo XX. La empresa era dueña de las casas, de las tiendas, del hospital, de la escuela. El trabajador que perdía el empleo lo perdía todo al mismo tiempo. En los años 70, cuando Allende nacionalizó el cobre y la mina El Teniente pasó a manos del Estado chileno, Sewell empezó su declive. Los trabajadores fueron gradualmente reubicados en Rancagua. Para 1971, la ciudad estaba prácticamente vacía. La mina siguió funcionando, pero ya sin el pueblo que la había sostenido durante 60. Hoy Sewell es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y se puede visitar en tours organizados desde Rancagua. Las escaleras siguen allí, los edificios de colores siguen allí, y la mina sigue funcionando, aunque los mineros de hoy suben en autobús desde la ciudad y vuelven a sus casas por la noche, sin necesitar ningún pueblo. Humberstone y Santa Laura, Tarapacá. A 47 kilómetros al este de Iquique, en medio de la pampa del Tamarugal, hay dos pueblos que comparten un mismo horizonte y una misma historia. Los edificios de madera pintados de colores desteñidos siguen en pie. El teatro con sus butacas todavía alineadas, la piscina construida con la carcasa de un barco, la iglesia, la pulpería, las casas de los trabajadores con sus ventanas abiertas al viento del desierto. Nadie vive aquí. Llevan décadas sin vivir nadie, y sin embargo, da la impresión de que alguien acaba de salir y podría volver en cualquier momento. Humberstone nació en 1872 con el nombre de La Palma, fundada por una compañía peruana en territorio que entonces era peruano, y que pasó a ser chileno después de la Guerra del Pacífico. Fue rebautizada en honor al químico inglés James Thomas Humberstone, quien diseñó el sistema de procesamiento del salitre que usaban las oficinas de la región. En su mejor momento, llegó a tener 3.700 habitantes. Santa Laura, construida el mismo año, fue la segunda en importancia. El salitre fue durante décadas el recurso más valioso que Chile tenía. Llegó a generar el 51% del total de ingresos por impuestos del país.
Las oficinas salitreras no eran solo minas, eran ciudades completas construidas en medio del desierto, con todo lo que una comunidad necesita para funcionar, desde teatros hasta canchas de fútbol, desde escuelas hasta hospitales. Eran mundos autosuficientes en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Luego llegó la Primera Guerra Mundial, y con ella un problema que la industria no había anticipado. Los alemanes, cortados de los suministros de salitre natural por el bloqueo naval, desarrollaron un proceso para sintetizar nitratos artificiales. El proceso de Haber-Bosch, como se llamó, no solo resolvió el problema alemán de la guerra, cambió la química industrial del mundo entero y hundió el precio del salitre natural de manera irreversible. Las oficinas empezaron a cerrar una por una. Para 1960, Humberstone y Santa Laura estaban completamente abandonadas. Hoy son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2005. Puedes caminar por sus calles y sentir que el tiempo se detuvo en algún punto del siglo pasado. Algunos trabajadores del museo no se atreven a entrar a ciertos edificios de noche. Las historias de ruidos y presencias se han acumulado durante décadas. Si el desierto conserva el silencio, también conserva todo lo que el silencio guarda. Potrerillos, Atacama. Potrerillos fue construida en 1927 por la Andes Copper Mining Company, una subsidiaria del grupo Anaconda en la precordillera de la región de Atacama. Era la ciudad empresa del yacimiento de cobre de la misma zona. Y como todas las ciudades empresa de la gran minería del cobre en Chile, fue construida con el objetivo de mantener a los trabajadores cerca de la mina y bajo el control de la empresa que los empleaba. Tuvo su propio estadio de fútbol, su propio cine, sus propias escuelas. Las familias de los ingenieros americanos vivían en una sección separada de la ciudad, con mejores casas y mejores servicios. Una segregación espacial que hacía visible en el plano urbano la jerarquía que existía dentro de la empresa. Los obreros chilenos en una parte, los técnicos extranjeros en otra. La misma ciudad, mundos distintos. Cuando el yacimiento de Potrerillos se agotó, la operación fue trasladada en 1959 a El Salvador, un nuevo yacimiento descubierto en la misma región. Potrerillos quedó vacía, pero no del todo. Siguió funcionando como ciudad de servicio para la fundición de cobre que se mantuvo en operación. Hoy es propiedad de Codelco y solo se puede visitar en jornadas de puertas abiertas organizadas para ex residentes y turistas, con acceso controlado y visitas guiadas. Lo más revelador de Potrerillos no es lo que quedó, es lo que se llevaron. Cuando los habitantes se fueron, lo que era posible transportar fue transportado. Lo que no era posible transportar quedó. El resultado es una ciudad que tiene la infraestructura de un lugar donde vivía gente, pero que parece un escenario vaciado de sus actores, un decorado que sigue de pie después de que la obra terminó. Pampa Unión, Antofagasta. Pampa Unión no fue una oficina salitrera, fue algo diferente y en cierto sentido más revelador. Fue el pueblo que nació para servir a todos los trabajadores que las oficinas salitreras no podían o no querían alojar. Las oficinas salitreras eran ciudades empresa, cerradas y controladas. Quien vivía en ellas dependía de la empresa para todo. Pero había gente que trabajaba en la región sin trabajar directamente para ninguna empresa salitrera. Comerciantes, artesanos, trabajadores independientes, familias que no encajaban en el sistema de control total que las oficinas imponían. Para esa gente, Pampa Unión fue el lugar que eligieron. En su apogeo en las décadas de 1910 y 1920, Pampa Unión tenía bares, prostíbulos, pensiones, mercados, un hospital, un cementerio y toda la infraestructura de un pueblo que había crecido sin la planificación que las empresas imponían en sus campamentos. Era más libre y más caótico que las oficinas. Era el lugar donde los pampinos iban cuando querían escapar por unas horas del control de la empresa. Cuando las salitreras colapsaron, Pampa Unión colapsó con ellas, pero sin el apoyo que las empresas daban a sus propios campamentos. No había empresa que pagara el traslado de los habitantes, ni empresa que comprara las casas, ni empresa que organizara la evacuación. La gente simplemente se fue, dejando atrás lo que no podía llevarse. Hoy Pampa Unión es una de las ruinas más evocadoras del desierto de Atacama, un pueblo que nació de la libertad relativa
que ofrecía no pertenecer a ninguna empresa y que por esa misma razón murió sin que nadie se hiciera responsable de lo que quedó. Un volcán que nadie esperaba, una ciudad borrada en 48 horas, una promesa del gobierno que lleva 15 años sin cumplirse. Chacabuco, Antofagasta. Chacabuco tiene 3 historias, y ninguna de las 3 se parece a las otras. La primera historia es la del salitre. Chacabuco fue construida entre 1922 y 1924 por la Sociedad Química y Minera de Chile, con capacidad para albergar a 10,000 personas entre trabajadores y sus familias. Era una de las oficinas más modernas de su época, con arquitectura planificada, servicios completos y esa voluntad de permanencia que tienen los lugares construidos para durar. Duró 16 años. En 1940, la caída del salitre la dejó vacía. El desierto la reclamó durante 3 décadas. La segunda historia empieza el 11 de septiembre de 1973. Ese día, las Fuerzas Armadas chilenas derrocaron al presidente Salvador Allende y comenzaron la dictadura que duraría 17 años. En los días siguientes, miles de personas fueron detenidas y trasladadas a centros de detención en todo el país. El Estadio Nacional de Santiago fue uno de ellos. Chacabuco fue otro. En noviembre de 1973, los militares abrieron el campo. Lo cercaron con alambradas de púas, minas antipersonales y torres de vigilancia con soldados armados de metralletas. Y llenaron las casas de adobe que habían albergado a los mineros del salitre con prisioneros políticos que llegaban en aviones y camiones militares desde Santiago y desde todo Chile. Paradójicamente, Chacabuco había sido declarada Monumento Nacional por el presidente Allende apenas 2 años antes, en 1971. Exactamente el tipo de gesto que la dictadura se encargó de convertir en una ironía brutal. El lugar que el gobierno socialista había reconocido como patrimonio histórico fue el lugar que la dictadura usó para encerrar a quienes habían votado por ese gobierno. 1,800 hombres llegaron a estar recluidos aquí simultáneamente. Médicos, abogados, artistas, escritores, profesores, obreros, estudiantes. 9 hombres por habitación, durmiendo en catres construidos a mano o colgados del techo, sin electricidad hasta julio de 1974. Un capitán que se jactaba de ser campeón panamericano de tiro al blanco y amenazaba a los prisioneros con que donde ponía el ojo ponía la bala. Aviones de combate que hacían vuelos rasantes sobre el campo para mantener el terror. Y un hombre que al llegar reconoció la casa donde había vivido con su mujer y sus hijos cuando trabajaba en la salitrera, y que 22 días después fue encontrado colgado de una viga. Entre esos prisioneros estaba Ángel Parra, el cantautor, hijo de Violeta Parra. Desde el campo organizó el primer Festival de la Canción y la Poesía de Chacabuco en enero de 1974, en uno de los lugares más desolados del desierto más árido del mundo. Rodeados de alambradas y minas antipersonales, los prisioneros cantaron. La tercera historia te empieza en 1991, cuando un exprisionero político llamado Roberto Saldívar regresó a Chacabuco, solo, sin electricidad, sin familia. Volvió para proteger el lugar del vandalismo y el saqueo, para que lo que había ocurrido allí no desapareciera junto con los edificios. Vivió durante años entre las ruinas de la salitrera que había sido campo de concentración, contándole la historia a quien llegara a visitar. Hoy, Chacabuco es sitio de memoria, y alrededor del perímetro donde estuvieron las alambradas, todavía hay aproximadamente 98 minas terrestres que los militares dejaron cuando cerraron el campo y que nadie ha terminado de desactivar. Oficina Santa Laura, Tarapacá. Santa Laura está a pocos metros de Humberstone, en la pampa del Tamarugal, y comparte con ella el reconocimiento de la UNESCO. Pero tiene algo que Humberstone no tiene: una planta de procesamiento de salitre todavía en pie, con su maquinaria de principios del siglo XX todavía en su lugar, tan deteriorada y tan intacta al mismo tiempo, que resulta imposible mirarla sin imaginarla en funcionamiento. La Torre de Lixiviación de Santa Laura,
construida en madera y metal oxidado. Es uno de los objetos industriales más fotográficos de toda Sudamérica. Ha aparecido en películas, en portadas de discos, en fotografías que han circulado por todo el mundo. Tiene esa cualidad de los objetos que sobreviven a su función. Siguen siendo exactamente lo que eran, pero ya no sirven para lo que fueron hechos. Y en ese desajuste entre la forma y el propósito, hay algo que resulta extrañamente bello. Los saqueos que siguieron al abandono de las oficinas salitreras en los años 30 y 40 destruyeron gran parte de lo que el tiempo no había destruido todavía. La gente de la región, empobrecida por el colapso de la industria que las había sostenido, desmontó iglesias, teatros, casas y plantas de procesamiento para vender el metal como chatarra. Lo que quedó fue lo que era demasiado grande o demasiado pesado para mover. En Santa Laura, lo que quedó fue suficiente para que la UNESCO decidiera que valía la pena preservarlo. El resto del desierto de Atacama está sembrado de los restos de lo que no se preservó. Chuquicamata, Antofagasta. Chuquicamata es el pueblo fantasma más joven y más grande de esta lista, y también el más extraño, porque no murió de abandono, sino de envenenamiento, y porque la empresa que lo construyó fue la misma que lo mató. La historia de Chuquicamata como ciudad comienza en 1915, cuando la empresa americana Chile Exploration Company, controlada por los Guggenheim y más tarde por la Anaconda Mining Copper Company, inició la explotación a gran escala de lo que hoy es la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo. Para alojar a los trabajadores, construyeron un campamento que con el tiempo creció hasta convertirse en una ciudad de casi 30,000 habitantes. Tenía de todo: escuelas, hospitales, cines, estadios, supermercados, iglesias. Una ciudad completa a más de 2,000 metros de altura en el desierto de Atacama, completamente financiada y administrada por la empresa minera. Los trabajadores vivían en casas de la empresa, compraban en tiendas de la empresa, sus hijos iban a escuelas de la empresa, y la empresa los vigilaba. Había funcionarios encargados de verificar que las casas asignadas fueran habitadas, y quien era sorprendido sin habitarla podía perder la vivienda. Era el tipo de control total que las empresas mineras del siglo XX perfeccionaron en todo el mundo, y que en Chile adoptó formas especialmente elaboradas. En 1971, Allende nacionalizó el cobre y Chuquicamata pasó a manos de Codelco. La mina siguió creciendo. El Tajo a cielo abierto fue expandiéndose año tras año, kilómetro tras kilómetro, hasta alcanzar las dimensiones que tiene hoy: 4,5 kilómetros de largo, 3 kilómetros de ancho, más de 800 metros de profundidad. El hoyo más grande que los seres humanos han excavado en la tierra. Y a medida que el hoyo crecía, la ciudad que estaba junto a él se volvió inhabitable. Las emisiones de la fundición de cobre, cargadas de arsénico y dióxido de azufre, llenaron el aire durante décadas. Los niveles de contaminación en la ciudad alcanzaron concentraciones que superaban con creces los límites considerados seguros. Los estudios médicos documentaron tasas elevadas de enfermedades respiratorias y cáncer entre los habitantes. Codelco tomó la decisión de cerrar el campamento. Entre 2000 y 2007, las casi 30,000 personas que vivían en Chuquicamata fueron trasladadas a Calama, a pocos kilómetros. Las familias que se fueron dejaron mensajes pintados en las paredes de sus casas antes de marcharse. Gracias, Chuqui. 1921 a 2006. Familia Gómez Álvarez. Aquí vivió Enio, Yola, Gilo y Ein. La última familia en irse fue la del carabinero al que Codelco encargó permanecer hasta que no quedara nadie. Su esposa fue la última persona en salir de Chuquicamata. Hoy el campamento está cerrado. Las casas están en proceso de desmantelamiento. El hoyo sigue creciendo a metros de lo que fue una ciudad. Y los exhabitantes de Chuquicamata luchan para que su campamento sea declarado Patrimonio de la Humanidad, para que lo que fue su mundo no desaparezca completamente bajo las ruedas de los camiones mineros que transitan por el tajo más grande de la Tierra. Chaitén, Los Lagos. El 2 de mayo de 2008, el volcán Chaitén entró en erupción por primera vez en 9,000 años. No había señales previas que lo hicieran predecible.
No había historia reciente de actividad volcánica en la zona que hubiera puesto a las autoridades en alerta. Los casi 5.000 habitantes de la ciudad de Chaitén, en la región de los lagos, se fueron a dormir el 1 de mayo sin saber que al día siguiente su ciudad dejaría de existir. La erupción comenzó pasada la medianoche del 2 de mayo, con una columna de ceniza que en pocas horas alcanzó los 30 kilómetros de altura. Las autoridades ordenaron la evacuación total de la ciudad. La Marina y la Armada organizaron la salida de los habitantes por mar, en barcos que los llevaron a Puerto Montt y a otros puertos del sur. En 48 horas, Chaitén estaba vacía. Luego vino el lahar. La lluvia de ceniza saturó la cuenca del río Blanco y el río Chaitén, que baja directamente desde el volcán hacia el mar. En agosto de 2008, después de semanas de lluvias intensas, los ríos cargados de material volcánico se desbordaron y fluyeron por las calles de la ciudad abandonada. Los barros volcánicos cubrieron los barrios bajos hasta la mitad de los edificios. Las casas, los autos, las calles, todo quedó enterrado bajo metros de lodo que al secarse se solidificó con la consistencia del cemento. El gobierno del presidente Bachelet tomó la decisión de no reconstruir Chaitén donde estaba. En cambio, anunció la construcción de una nueva ciudad, Santa Bárbara, a 10 kilómetros al norte, fuera del radio de peligro del volcán. Las familias desplazadas recibirían nuevas casas. Chaitén Vieja sería abandonada definitivamente. Pero los habitantes de Chaitén no aceptaron esa decisión. Muchos regresaron ilegalmente a sus casas. Se instalaron en los barrios altos, los que la erupción y el lahar no habían alcanzado con la misma fuerza. Reclamaron el derecho a vivir donde habían vivido siempre, y con la presión de esos retornos no autorizados, el gobierno terminó por ceder parcialmente. Chaitén sería reconstruida, pero solo la parte alta, dejando los barrios bajos cubiertos de lodo como zona de exclusión permanente. Hoy, Chaitén existe en dos mitades. La parte alta está habitada de nuevo, con unas 4.000 personas, comercios, escuelas, los servicios básicos de una ciudad pequeña. La parte baja está exactamente como la dejó el lahar de 2008, las casas enterradas hasta la mitad, los autos aplastados bajo el peso del barro solidificado, las calles irreconocibles bajo una capa de material volcánico que nadie ha retirado, porque retirarla costaría más de lo que la ciudad entera vale en el mercado inmobiliario. La nueva ciudad que el gobierno prometió construir en Santa Bárbara existe solo parcialmente. Algunos edificios se construyeron, la mayoría de los planes no se ejecutaron. Los habitantes que eligieron la nueva ciudad se encontraron viviendo en un lugar sin historia, sin comercio, sin la vida que habían conocido en Chaitén, un volcán que nadie esperaba. Una ciudad destruida en 48 horas, una promesa del Estado que 15 años después sigue sin cumplirse completamente. Y una parte de la ciudad que sigue allí, exactamente como la dejó el lodo, esperando que alguien decida qué hacer con ella. Chaitén es el número 1 de esta lista no porque sea el más dramático, ni el más antiguo de los pueblos fantasma de Chile. Es el número 1 porque es el más honesto sobre lo que le ocurre a un lugar, cuando el Estado promete reconstruirlo y luego encuentra que reconstruirlo cuesta más de lo que está dispuesto a pagar. La mitad de la ciudad volvió a la vida, la otra mitad sigue enterrada. Y la línea entre las dos mitades es la línea entre lo que el gobierno prometió y lo que cumplió. Cierre 10 pueblos, 10 versiones de la historia de Chile que las guías turísticas no incluyen en el itinerario de los volcanes y los glaciares y el vino. Lo que une a estos 10 lugares es algo que Chile comparte con todos los países de esta serie: la tendencia a construir comunidades enteras sobre una sola industria y la rapidez con que esas comunidades desaparecen cuando la industria decide que ya no las necesita. Las oficinas salitreras del norte duraron lo que duró el salitre natural. Los campamentos mineros del cobre duraron lo que duró la voluntad de las empresas americanas de mantenerlos. Chuquicamata duró lo que tardó la contaminación en hacer imposible la vida junto al hoyo que la propia empresa había cavado. Pero Chile tiene algo que los demás países de esta serie no tienen de la misma manera: Chacabuco, un lugar que fue primero ciudad, luego abandono,
luego campo de concentración, luego sitio de memoria. Un lugar que en sus distintas capas contiene toda la historia política y económica del país en el siglo XX. El salitre que lo creó, la dictadura que lo usó, los prisioneros que cantaron dentro de sus alambradas, el expreso que volvió solo para cuidarlo, y las minas antipersonales que todavía rodean el perímetro donde estuvieron las alambradas, esperando que alguien complete el trabajo de desactivarlas. Chile tiene cientos de lugares como estos, dispersos por el desierto de Atacama, por la precordillera andina, por la Patagonia y los archipiélagos del sur. Cada uno con su historia, cada uno esperando que alguien llegue a preguntar qué ocurrió aquí.